Maestro, una pregunta. ¿Cuál es el ángel de la iglesia que habla la Biblia en Apocalipsis? Ok, esta pregunta es muy común verla en los estudios bíblicos, cuando se habla de escatología, cuando se habla de los tiempos del fin, pero esta frase realmente corresponde o se trata de un mensaje que envía Jesucristo, Yeshua, el Mesías, envía un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y en cada iglesia hay un personaje que aparece y se le llama el ángel de la iglesia. Esta expresión, el ángel de la iglesia, se ha tomado como una doctrina para decir que ese ángel está hablando del pastor de la iglesia, el que preside esa iglesia. Pero si tomamos en cuenta que nombra a un ángel, el significado de la palabra ángel es enviado, mensajero o puede ser un servidor, alguien que está al servicio de otro. Si tomamos en cuenta esos tres conceptos de la palabra ángel, el ángel se refiere más, según esos conceptos, al apóstol, que es un enviado, al profeta, que es un mensajero, y a un líder, que es un servidor. O sea, quiero decir con esto que no es exclusivamente un pastor. Por otra parte, tomando ya la parte bíblica, porque eso es algo conceptual, lo que les acabo de decir, tomando en cuenta la palabra ángel, pero ahora tomando como referencia la Biblia, hay un pasaje que hay que tomar en cuenta, no tan solamente Apocalipsis, sino el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículos 16, 17 y 20, tres versículos, nos van a dar a entender qué es el ángel de la iglesia. Okay. Dice así: vino a Nazaret, hablando de Yeshua, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vea, se levantó a leer. Ese punto hay que tenerlo muy en cuenta. Número uno, él entró en una sinagoga. La sinagoga era la casa de estudio, lo que hoy conocemos como iglesia. Y estando en esa casa de estudio, dice que él se levantó a leer. No dice más nada, no dice cómo se levantó, qué libro agarró, solamente dice eso. Pero ahora bien, aquí se nos va a explicar un poquito más. Y se le dio el libro del profeta Isaías. No fue que él tomó el libro, no fue que él dijo, yo tengo para escoger, yo voy a agarrar este, o voy a leer aquel, o yo, el que yo quiera. No, había alguien que entregaba el libro. Por eso dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Ok. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire que el mismo Yeshua, siendo la sabiduría de Dios encarnada, siendo el hombre más sabio, también buscaba en la Biblia. Por eso es algo incoherente cuando alguien dice que no hay que escudriñar la Biblia. Y el mismo Yeshua lo hizo porque él buscaba. Él sabía que iba a hablar de eso, pero él tenía que buscarlo, aunque él se lo sabía de memoria. Ok. Versículo 20 dice, y enrollando el libro, porque eran como pergaminos que se enrollaban, no eran libros como los que tenemos hoy que se abren, sino que se envolvían. Okay. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Vean que acá primero dice que él se levantó a leer. También dice que a él se le dio el libro del profeta Isaías. No dice quién se lo dio, no dice en qué momento se levantó a leer, pero cuando vemos acá, después que él lee, él entrega el rollo a alguien. Y lo que se puede entender es que le tiene que entregar el rollo a la misma persona que se lo entregó a él. Y a ese personaje de la sinagoga, vea bien, de la sinagoga, lo que hoy se conoce como iglesia, Yeshua o la Biblia le llama el ministro. La palabra ministro es servidor, diácono, puede ser hoy lo que conocemos como ujier o un líder. El ángel de la iglesia y el ministro que habla acá en Lucas es el mismo personaje. No está hablando del pastor, no está hablando del líder principal de una congregación, porque si fuera el líder principal, dijera el principal de la sinagoga. El ministro o el ángel de la iglesia era una persona que se encargaba de cuidar los rollos, de cuidar la escritura, de cuidar los libros. Y era el encargado de que en la reunión de la sinagoga, cuando se reunían a escudriñar, era el encargado de ver quién entraba a leer y quién se le permitía hablar. Por eso es que cuando se le manda el mensaje al ángel de la iglesia en Asia Menor, les dice, ustedes, estoy en contra de ti porque tú has permitido que aquí a la iglesia entren a enseñar esto. Aquí tienes a los que retienen la doctrina de Balaán, a los de la doctrina de Jezabel, a los nicolaitas, y comienza a decirle
que Él permitió que esas doctrinas estaban ahí. ¿Por qué? Porque el ministro o el ángel de la iglesia era el encargado de ver quién leía y quién enseñaba en una sinagoga. Por eso Yeshua se levantó a leer cuando el ministro se lo permitió, le entregó el rollo y después que él lee, no solamente leyó, sino que también enseñó acerca de lo que acababa de leer. Por esto, muy importante conocer la cultura hebrea, la historia hebrea, para así tener una mejor comprensión de lo que nuestro Mesías, nuestro Yeshua, nuestro Salvador hizo y enseñó. Dios te bendiga y Dios te guarde.